Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La lectura no es algo neutral. No es algo con lo que simplemente sentarse y pasar las horas. Aunque puede serlo, pero yo creo que la lectura muchísimas veces es algo realmente violento para el espíritu. Creo que es violento para el espíritu porque ablanda las partes de nosotros que son demasiado duras y endurece las partes de nosotros que son demasiado blandas. Además, también creo que la lectura nos hace despertar cosas de nosotros que no sabíamos que estaban ahí y también hace enterrar cosas que sabemos que están ahí y que están bien y mejor enterradas. También creo que la lectura es una forma de mirarse a sí mismo, pero que a la vez es la forma de mirar más allá de uno mismo. Estos libros que nos van conformando y que nos van dando esas puertas a la transformación. Y por eso yo creo que todos estos libros que he escogido leer este año es una decisión importante, cada uno de ellos. En el vídeo de hoy quería compartiros qué lecturas he hecho desde mayo hasta noviembre. Las de primera parte del año, de enero a mayo, tenéis otro vídeo ya en el canal. Y bueno, pues quería compartiros esta pequeña biblioteca de segunda mitad de año que, bueno, yo creo que todos vamos conformando nuestras propias bibliotecas por años, ¿no? No las físicas, que eso da igual, sino las internas. Y bueno, pues quería compartiros un poco esas lecturas y ver si alguno de vosotros ha leído alguna de estas y qué opináis. Bueno, pues vamos allá. En primer lugar, he leído de esta antología de Walter Benjamin, Iluminaciones, he leído la tesis sobre el concepto de la historia. Bueno, este es un texto que es un relámpago. Es corto, pero absolutamente deslumbrante. O sea, una vez lo lees, no puedes dejar de pensar en él. O sea, es como ponerte unas gafas y ver la vida a raíz de esas gafas el resto de tu vida. Y ya no te las puedes quitar. O sea, este texto es increíble. Lo he trabajado bastante para un trabajo que hice complementándolo con otras lecturas, artículos. Y os puedo decir que sigo exprimiéndolo, no tanto ya el contenido en sí, sino las aplicaciones que tiene el texto. O sea, porque puedes aplicarlo a tantas cosas. En este texto, Benjamin, con esa sagacidad y esa mirada perspicaz que lo caracteriza, básicamente habla del concepto de la historia, como dice el título, y arremete contra el concepto de la historia que se ha gestado en la modernidad. Este concepto de la historia que está pensado desde una mirada del historiador positivista y progresista en el sentido del el historiador que se suma al carro de los triunfadores y los vencedores y ve la vida hacia adelante en una flecha hacia adelante únicamente, ¿no? Y Benjamin aquí critica esta mirada tan hacia adelante y básicamente él aboga por un concepto de la historia totalmente diferente, porque él considera que para llegar a la revelación, a la liberación y a la revolución, es necesario un concepto diferente de la historia. Es necesario un concepto en el que no solamente se mire hacia adelante, sino que también se mire hacia atrás. Y él cree que es necesario pensar la historia conjugando o uniendo la generación pasada y la generación presente. O sea, el pasado y el presente tienen que conectarse. Y él considera que el momento apoteótico, o ¿cómo se dice? Apoteósico de la historia será cuando se dé esa cita entre la generación pasada y la generación presente. Y para explicar todo esto, Benjamin utiliza unas imágenes visuales increíbles que no se os van a olvidar. O sea, la imagen visual de ese ángel de la historia que lo están llevando a toda mecha hacia adelante, pero él está mirando hacia atrás y lo único que puede ver son las ruinas que quedan mientras le tiran hacia atrás. O sea, es súper visual. Y también, no sé, el muñeco ajedrecista, el documento de barbarie y sobre todo hay una idea que presenta de una forma también como muy visual que a mí se me ha quedado grabada en la cabeza, que es la de leer la historia pasándole el cepillo a contrapelo. O sea, a contrapelo. Esta idea del a contrapelo se ha quedado conmigo. O sea, hay muchísimas veces que estoy pensando algo y digo, vale, pero ¿cómo sería esto pensado a contrapelo? O sea, es
como muy visual y muy brillante. Bueno, os lo recomiendo muchísimo, Luego, en segundo lugar, tenemos aquí Las olas de Virginia Woolf. Tenéis un vídeo más en profundidad de este libro en el canal, porque me robó el corazón. Es el libro con más sensibilidad, escrito con más sensibilidad que he leído en toda mi vida. Es un libro absolutamente especial y delicado y no tengo palabras para describirlo, ¿sabéis? O sea, creo que es un libro que se puede releer y releer y releer, y cada frase, o sea, como veis aquí tengo como 1.000.000 de post-its, cada frase creo que la puedes releer en un momento o en una hora diferente de tu vida y o sea, una frase que lea yo ahora en este minuto la leeré en el siguiente y puede que no signifique lo mismo para mí. Es increíble. Esta es una historia en la que se cuentan la vida de 6 amigos desde su más tierna infancia hasta su vejez, y cuenta su vida a través de cómo ellos sienten su vida. O sea, es una historia coral contada desde el interior. Y es muy bonito ver cómo cada uno de ellos tiene una forma de sentir las cosas diferente, tienen como sus peculiaridades, pero a la vez todos pasan por las mismas etapas, entonces todos siguen como una misma ola, ¿no? O sea, son como, podríamos decir que son olas diferentes de un mismo mar, de alguna manera. Y o sea, he leído libros muy buenos este año, pero de literatura, este libro creo que es el más especial y el más íntimo que he leído en todo el año. Es absolutamente increíble. Bueno, luego tenemos aquí El arte sin órganos de Ana Gorostizu. Este libro me fascinó. Me fascinó, además lo tengo como muy asociado a un recuerdo concreto, que esto también es como algo muy bonito de los libros, ¿no? Asociarlos con una vivencia concreta. Básicamente fui a un festival porque había un concierto de un artista que tenía muchísimas ganas de ver, y pues sabéis este tipo de pequeños espacios que crean en los festivales para diferentes tipos de música. Pues había uno, cuando ya acabó el concierto, fuimos a un espacio que había de música techno. Yo había escuchado música techno alguna otra vez, pero nunca la había sentido, ¿sabéis? Y bueno, llegué ahí, fue algo, o sea, realmente increíble. Recuerdo sentir que era una música en directo súper democrática, en el sentido de que nadie estaba por encima de nadie, y de repente es como que yo nunca he sentido tanto que te vuelvas uno con los otros a raíz de la música, y eso me lo dio esa experiencia de escuchar techno en esa pista de baile. Entonces yo recuerdo estar ahí con el boom, 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 boom y pensar, tengo que leer sobre esto, porque era una sensación muy peculiar, ¿sabéis? Entonces di con este libro, que es exactamente lo que necesitaba leer, y Ana Gorostizu habla sobre, bueno, se titula, tiene como subtítulo Manifiesto de la música electrónica, porque habla sobre la música electrónica en general. Si os gusta la música en general, no hace falta que sea la electrónica, creo que os va a gustar muchísimo este libro. Presenta ideas súper interesantes, como por ejemplo cuando dice que grabar música es hacerle una foto a un cadáver. ¿Veis? O sea, tiene como una forma de pensar muy especial también. Y bueno, pues todo eso que yo estaba pensando, esas ideas que se estaban gestando dentro de mí mientras estaba ahí bailando, las pone en palabras de una forma exquisita aquí. Y es un libro que además creo que es un libro especial también, porque el formato propio del libro, o sea, antes de los capítulos, hace como una especie de esquema de cuerpos, así, o sea, es como... Se siente muy tecno el libro. Y también es muy interesante porque si no conocéis mucho de música electrónica, como era mi caso, antes de empezar también cada capítulo, aparte de estos esquemas, vienen, a ver si os encuentro uno, viene una especie de QR en el que te invita, mirad, veis aquí, esto tú lo escaneas con el móvil y te lleva a una playlist de música que la vas escuchando mientras estás leyendo el capítulo, y va explicándote cosas de las canciones que estás escuchando en esa playlist. O sea, es un libro súper inmersivo. Y bueno, pues si os interesa el tema de la música y la música electrónica, os va a encantar. También hay una parte que me gustó muchísimo en la que habla de cómo bailar es un acto político siempre. Y mirad, de hecho, os lo voy a leer, es una pequeña frasecita para que veáis que es una pasada. Mirad, dice:
Bailar es siempre una experiencia política. Ponemos el cuerpo adelante, abrimos y creamos espacios que se mueven en sincronía con los cuerpos de los demás. Nos disociamos de una parte de nuestra individualidad en favor de la creación de una situación colectiva y conectamos con esas otras partes también disociadas de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Potentísimo. Bien, luego, tenemos aquí La esperanza de Pandora, ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia de Bruno Latour. Este libro lo escogí leer para el máster que estoy haciendo y Bruno Latour me tiene fascinada. O sea, es increíble. Este libro coge todo lo que tú pensabas que es la ciencia y se lo carga. O sea, le da un hachazo y lo rompe en 1000 pedazos. Y esto es muy difícil de hacer. Yo creo que es muy difícil encontrar un libro que consiga arremeter contra siglos y siglos de cemento filosófico, de un solo golpe además. Y Bruno Latour lo consigue. O sea, este libro es un hachazo a la ciencia, brutal. Latour es un pensador de lo que se llaman los estudios de la ciencia y la tecnología. También pertenece a este movimiento Donna Haraway, si la conocéis. Pero bueno, yo de lo que he leído, Bruno Latour me parece el mejor, o sea, me encanta. Y básicamente en este libro, Latour habla sobre lo que es la realidad y lo que es la ciencia y pone un poco las cosas en su sitio, porque él dice que sí, la realidad existe, pero no es lo que la ciencia puritana nos ha hecho creer que es como algo aislado y externo y que la ciencia se aproxima a la realidad de una forma neutral, ¿sabéis? O sea, aquí Latour desmiente todo eso y recalca la importancia de que existe una realidad, pero sin perder de vista que, como él dice, existe una historia social de las cosas y de la ciencia y existe una cosa cosificada y científica de los humanos. Entonces, yo creo que Latour es un pensador súper importante para este momento. Creo que este libro es súper importante en la filosofía de la ciencia y me parece que es increíblemente innovador todo lo que dice. Él señala básicamente cómo los hechos científicos están atados por 1000 hilos a cuestiones sociales. Por ejemplo, si os queréis adentrar en estas ideas de Latour, os recomiendo muchísimo un artículo de Latour que a mí es con lo que yo entré al principio a leerle y os aseguro que es increíble. Son como 23 páginas y habla coge como ejemplo la vacuna del anthrax que desarrolló Pasteur y básicamente explica cómo está totalmente atada a cuestiones sociales también y cómo esa ciencia de esa vacuna no es únicamente una ciencia neutral, ¿sabéis? Entonces, pues esto, el artículo se llama Dadme un laboratorio y levantaré el mundo. Ya solamente el título es brutal. Dadme un laboratorio y levantaré el mundo. Bueno, pues os lo recomiendo un montón. Es súper, súper esclarecedor, la verdad. Bien. Además hay una parte que me encantó en la que habla de como 5 bucles que hacen que el hecho científico se mantenga con vida y lo plantea como una especie de sistema circulatorio que bombea sangre al hecho científico y es espectacular. Además tiene un mogollón de como gráficos, justo ahora no aparece ninguno, pero a ver si os puedo enseñar alguno. O sea, es como que hay muchas cosas que explica, pues eso, con filosofía, pero luego te lo pone también en un gráfico y es muy interesante. Bien. El siguiente libro del que os quiero hablar es este que me leí, que me encantó. Además me lo leí a la vez que estaba leyéndome Las olas y entonces era como sensibilidad por todas partes, porque este libro es un libro de filosofía escrito también con una sensibilidad espectacular. De Josep María Esquirol, Humano más humano, una antropología de la herida infinita. Aquí Esquirol habla de lo que nos hace ser humanos y recalca esta importancia de ser humanos frente a otras filosofías que son mucho más, pues por ejemplo como el transhumanismo y el posthumanismo, que pretenden una mejora del ser humano o una superación del ser humano en otra cosa. Entonces él es como que nos baja a la tierra y dice, vamos a apreciar que aunque seamos muy débiles, en plan,
que tengamos heridas por todas partes y estemos atravesados por muchísimas cosas, ser humano es algo bello. Y entonces es un libro que se lee como... Está escrito con mucha ternura y él dice que los seres humanos somos seres humanos porque estamos heridos, y él plantea que estamos heridos por 4 heridas metafísicas. Una de ellas es la herida del gusto, que dice que es el abrazo de la vida. Otra es la herida de la angustia, que es el roce de la muerte. Otra es la herida del amor, que es el presente del tú. Y la última es la herida del asombro, que es el misterio del mundo. Y hay una parte que me encantó, que es la parte en la que habla del nombre propio, del que tenéis un vídeo en este canal porque me flipó. Y bueno, pues es un libro que os recomiendo mucho también. Es como muy sencillito, pero te abraza el corazón, muy tierno. Bueno, este libro. A ver, este libro es Estuve aquí y me acordé de nosotros, una historia sobre turismo, trabajo y clase, de Ana Pacheco. No sé por dónde empezar a hablar de este libro. Bueno, diré que es una lectura conjunta, lo leí con mi pareja y lo bueno de este libro es que nos dio para tener muchísimas conversaciones, tanto sobre el tema del libro como sobre lo que opinábamos del libro en sí. Porque, a ver, me da un poco de miedo, bueno, no miedo, porque es ridículo que tenga que dar miedo a alguien hablar de una opinión de un libro en internet, ¿sabéis? Pero soy consciente, digamos, de que este libro ha sido muy querido y yo tengo una opinión muy diferente. Lo diré sin más, o sea, porque voy a ser sincera aquí. Creo que es un libro súper superficial, ¿vale? O sea, este libro se supone que habla sobre el turismo y es un tema importantísimo, ¿sabéis? O sea, quiero recalcar aquí que no es que no me guste este libro por el tema, o sea, de hecho escogimos leer este libro porque nos interesaba muchísimo el tema, o sea, es súper interesante cómo el turismo está mezclado con cuestiones de clase y sobre todo la clase trabajadora, cómo se entrelaza ahí, ¿no? Pero es un libro que la potencia que tenía no la alcanza, pero vamos, o sea, ni la roza, sinceramente, ¿eh? Creo que tampoco es que pretenda ser un tratado del turismo, o sea, eso también hay que decirlo, pero no me aportó absolutamente nada. O sea, de todas las cosas que se podían haber hablado relacionadas con el turismo y la clase, se centra únicamente en analizar la clase trabajadora de un hotel de lujo concreto. Entonces, no sé, me parece que es demasiado poco, ¿sabéis? Y además, no solamente creo que el límite, o sea, quiero decir, podría haber hablado de cosas como el espejismo que es la capitalización del ocio, qué impacto tiene la democratización de viajar tanto en la clase trabajadora como en las clases de donde tú llegas, o sea, como persona que ahorra para viajar y la persona que acoge al que ha ahorrado para viajar. Ahí creo que hay un montón de cosas para desenredar que no se mete en ellas. ¿Cuáles son las expectativas sociales de viajar y de no viajar? O sea, había tantísimas cosas que tratar y ella únicamente habla de la precariedad laboral en un hotel de lujo. Entonces, a mí se me quedó muy corto. Además de que el tema en sí es muy limitado con todo lo que podía haber hablado, yo creo que el tema cuando lo trata, el de la clase trabajadora en el hotel de lujo, a mi entender, es muy simplista, porque está todo el rato hablando de ello en términos de explotador y explotado, y creo que esta visión es importante, pero no es, o sea, no podemos únicamente ver las cosas a través de eso, ¿sabéis? O sea, hay muchísimas cosas para complementar esa visión que no trata, y entonces, o sea, plantea como que los viajeros son explotadores y que son casi villanos, ¿sabéis? O sea, yo creo que hay muchísimas razones detrás de todo esto en las que no se mete, y pues simplemente espero que alguien escriba el libro que yo pretendía leer en algún momento porque será un libro muy interesante. Bien, luego tenemos aquí Chamanes y Robots de Roger Bartra. Bueno, pues junto con este libro han sido mis mayores decepciones del año de lectura. Entré a este libro con muchísimas ganas porque veía un potencial enorme en analizar lo que plantea, ¿no? Lo que se puede aprender del efecto placebo y los chamanes sobre la consciencia, ¿qué nos dice eso de la consciencia? Y aplicarlo a qué
consideramos que es la conciencia en la inteligencia artificial. Esto es un temón, pero es que una vez más, o sea, no lo roza, es que da vueltas y vueltas a lo largo del ensayo, pero sinceramente, o sea, es una sosez absoluta. Me parece que la argumentación deja muchísimo que desear, entonces, bueno, pues una vez más es un tema muy bueno, pero la verdad es que no os lo puedo recomendar. Bueno, dejando de lado ya esta parte más hater del vídeo, seguimos con una joya absoluta de la vida, que es Alfaro, de Virginia Woolf. También tenéis un vídeo de este libro, un vídeo que intenté grabar en un faro, pero los pescadores, etcétera, no se podía, ¿sabéis? Era imposible. Este ha sido mi año de descubrir a Virginia Woolf y me he enamorado de ella como escritora. Este libro es increíble. Es un libro que trata sobre un verano de la familia Ramsay, que lo pasan en una isla de Escocia desde la que se ve un faro. Y la historia trata de las dinámicas familiares, de la figura paterna y la figura materna sobre todo, de lo que se hace hacia afuera, pero mientras se hace eso, lo que se siente hacia adentro, esa contradicción. Este libro para mí fue como un viaje a revisar mis propias dinámicas familiares. Es un libro que me hizo pensar muchísimo sobre mi familia, sobre todo sobre mi padre, mi madre y mi abuela, esas dos figuras paternas, o sea, maternas. Y es un libro que, pues eso, que creo que te hace pensar mucho sobre la familia y de una forma como con mucha compasión también. Y pues la verdad es que este libro se siente como ser un adulto construyendo un castillo de arena en una playa y recordando esos veranos de la infancia, pero también se siente como estar siendo mecido por las olas en un sueño veraniego y sentir que tu infancia estaba justo ahí pero ya no está, ¿no? Y sentirla tan cercana pero tan lejana a la vez. Este libro se ha quedado en mi corazón para siempre, os puedo decir eso. Bueno, luego leí también de Virginia Woolf, así por variar un poco, Estar enfermo. Este es un ensayo pequeñito. En esta edición viene también un ensayo de la madre de Virginia Woolf, que fue enfermera durante unos años y bueno, pues también cuenta un poco su visión sobre la enfermedad. Pero bueno, este es un ensayo brutal, es un ensayo cortito pero absolutamente rompedor, porque habla de cuánto nos cambia el estar enfermos. El momento en el que tú estás enfermo, dejas de ser tú. O sea, sencillamente, cambias tu forma de ser, tu forma de pensar, tus expectativas, todo cambia. Y entonces ella hace una crítica a la literatura porque cree que no se ha centrado lo suficiente en la enfermedad y que deberían existir libros, pues yo qué sé, como Guerra y Paz, pero de la enfermedad, y que eso no existe, y es una crítica literaria muy interesante, la verdad. Además está súper bien escrito como todo lo que hace Virginia Woolf. Muy recomendado. Bien, bueno, tenemos aquí Claros del Bosque, de María Zambrano. La semana pasada subí un vídeo de este libro, así que podéis echarle un vistazo si queréis. Y bueno, como dije en ese vídeo, este es el libro de filosofía de mi vida que yo he sentido como más de decir, me voy a volver loca leyendo esto, en el sentido de que te abre la mente, se mete en tu mente y te cambia de una forma que dices, perdón, o sea, un momento. Y es que te cambia la forma de ver la vida entera, por lo menos para mí, ¿vale? O sea, cada uno tiene su opinión. Y como dije también, es un libro que te da muchísimos momentos místicos contigo mismo. Es increíble, es mágico. Como dije en el vídeo, es un libro que para mí fue literalmente mágico. Zambrano te guía a descubrir verdades muy profundas, verdades a las que es muy difícil acceder, y ella te guía a llegar a ellas, y desde la razón poética, y es un libro que se lee con la intuición y con el corazón. Es un libro que cuando pienso en él, o cuando hablo de él, como ahora mismo, ya noto que es que me viene como un amor por la vida muy fuerte. O sea,
Bueno, después de esta reseña tan esotérica, leeros Claros del Bosque. Bueno, luego tenemos aquí también misticismo. Tenemos aquí a Simone Weil con su La gravedad y la gracia. Este libro yo recuerdo, bueno, como podéis ver, está hiper anotado. Lo leí muy poquito a poco. O sea, parecía un caracol. Pero este libro hay que leerlo así, yo creo. A menos que seáis súper inteligentes, si no, se os van a perder muchísimas cosas y aún así probablemente se os pierdan cosas, como a mí. Pero, de verdad, o sea, tengo muchísimos momentos de haber estado leyendo este libro y quedarme mirando la página y estar notando cómo los engranajes de mi cabeza que cambiaban, ¿sabéis? Esta sensación de que notas que algo ha cambiado. Y este libro me dio muchísimos momentos de esos, por eso también hay como mogollón de cosas que revisitar y ha habido veces que he vuelto a revisitar partes y me ha vuelto a cambiar otra vez los engranajes porque son como cosas tan profundas que necesitas procesarlas varias veces, ¿sabéis? Para que el engranaje se quede ahí bien enganchado. Es increíble cómo Simone Weil da la vuelta a las cosas, o sea, utiliza todo el rato la paradoja, está todo el rato... Coge algo que lo tienes delante de la vista, le da una vuelta y lo cambia para siempre de una forma súper profunda. Tiene una forma de escribir como muy cortante, pero muy como va al grano y en una frase de 5 palabras te cambia todo. Simplemente os lo recomiendo mucho, la verdad. Luego tenemos aquí Sobre la dignidad humana de Manuel Atienza. Este libro lo leí porque, bueno, creo que la dignidad humana es algo que se utiliza mucho, ¿no? Es como esta idea que se utiliza por políticos mucho, por filósofos también. Se utiliza para defender cosas, para arremeter contra otras cosas. Pero, ¿qué es la dignidad humana? Este libro abre ese debate, cuál es el contenido de la dignidad humana exactamente, y creo que da claves como muy importantes para entenderla, aunque tampoco pretende, yo creo, que decir algo definitivo porque es un tema enorme. Y bueno, pues si os interesa este tema, que yo creo que os debería de interesar porque la dignidad humana es algo muy importante, os lo recomiendo. Es más académico el libro, pero bueno, muy bien, muy bien. Luego tenemos Contar es escuchar, de Úrsula K. Le Guin. Me parece muy bonito que tenga también este año algún libro de Úrsula K. Le Guin que haya leído, porque fue a raíz de Úrsula K. Le Guin que llegué a Virginia Woolf, entonces siento que es bonito ver cómo se entrelazan, porque, bueno, este es un libro de ensayos que tenía muchas ganas de leer. Para mí, Úrsula K. Le Guin es hogar. O sea, yo siempre que leo Úrsula K. Le Guin siento que estoy como en un prado verde, bajo el sol, simplemente ahí tumbada y sintiendo la tierra. O sea, me da tanta felicidad y tanta armonía. Y este libro me gustó mucho porque había leído ya algo de ensayo suyo, pero no me había metido más en profundidad a sus ensayos, y aquí hay un montón. Y está muy bien para ver de dónde viene Úrsula K. Le Guin, porque, claro, tú te lees todos sus libros y dices, ¿cómo puede una persona tener una forma de ver las cosas tan... No sé, es como muy taoísta, muy del yin y el yang. Y claro, cuando lees esto te das cuenta de que es por su infancia en parte, porque su padre era un antropólogo y llevaba a casa a gente con la que estaba trabajando, pues yo qué sé, llevaba a veces a indígenas, o por ejemplo su madre escribió una biografía de Ishi, que es el último miembro de una tribu americana que había, y que su padre lo encontró y empezó a trabajar, a preguntarle cómo era esa tribu o sea... Y Úrsula K. Le Guin todo eso lo vivió desde ser pequeña en una casa, ¿sabéis? Esa visión tan antropológica de todo que yo creo que se ve mucho en sus libros. Y además creo que refuerza muchísimo estos ensayos de su infancia la idea de cómo la infancia nos afecta en el resto de nuestra vida y el impacto que tiene lo que se nos enseña del mundo en la infancia para el resto de la vida. Y también los ensayos que tiene sobre escritura me han encantado, me encanta cómo habla de escribir. Y también hay un ensayo que me gustó mucho sobre
la primera frase de Ana Karenina, del libro de Lev Tolstoy. Sabéis que es esta frase, como dice, que dice... Ay, por favor, si es mítica, joder, que no me viene ahora, un momento. Sí, eso, que todas las familias felices son iguales, pero que todas las familias desgraciadas o que no son felices son diferentes o que lo son a su manera. Y entonces ella se mete con esta primera frase de Ana Karenina que todo el mundo conoce o que muchísima gente conoce y se pregunta por qué es tan famosa cuando ella cree que no es cierta. Ese ensayo me gustó muchísimo. Y bueno, pues si os gusta Ursula K. Le Guin, ya sabéis. Por cierto, voy a grabar el vídeo de Ursula K. Le Guin. Sé que lo prometí hace mucho, pero de verdad lo voy a grabar. Lo que pasa que es un vídeo que quiero hacer de muchas obras de Ursula K. Le Guin en conjunto y quiero leerme 2 libros más suyos que tengo ahí pendientes y cuando los lea lo grabaré, porque siento que para hacerle justicia a Ursula K. Le Guin tengo que leer estos libros, entonces lo haré cuando los haya leído. También tengo pendiente hacer el vídeo del diario de lecturas, lo sé. A veces tardo más en hacer estos vídeos porque necesito tiempo para prepararlos y porque además, por ejemplo, en el caso del diario de lecturas, quiero completar más el diario de lecturas antes de hacer un vídeo que quede aquí para la eternidad. Entonces, bueno, pues ser un poco compasivos con estos vídeos que os prometo porque hay veces que llevan su tiempo hacer. Y bueno, dejando este paréntesis aparte, siguiente libro. Justicia, hacemos lo que debemos, de Michael Sandel. Vale. Este libro creo que es fenomenal para adentrarte en la filosofía de la justicia. Me leí una parte hace ya un tiempo, las partes que más me interesaban y que justo como que necesitaba, y ya este año me lo he terminado entero y os puedo decir que es increíble lo bien que hace, el repaso tan brillante que hace de las teorías de justicia más importantes, de cómo, pues por ejemplo, Kant, Rawls, Bentham, ¿no? Todas estas teorías de justicia que son como fundamentales para entender muchas cosas de filosofía y de filosofía de la moral también. Y está súper bien explicado, en serio, se entiende muy bien. Estas cosas que a veces no son tan fáciles de entender, pues las explica muy bien y además utiliza muchísimos ejemplos actuales que te hacen todavía entenderlo mejor, si cabe. O sea, este libro es como ir a la clase de tu profesor favorito, pero en versión libro, literal. Vale, bueno, luego ya tenemos aquí el personalismo, la antología esencial de Emmanuel Mounier. Este libro, bueno, es una antología que tiene mogollón de diferentes textos, pero bueno, me he leído bastantes de estos textos de la antología porque estaba preparándome un congreso de Emmanuel Mounier y entonces pues tuve que meterle caña a leerme muchas cosas suyas y la verdad es que me ha fascinado toda la filosofía del personalismo. Me da pena que no se hable tanto de ella porque es una vía alternativa a muchas otras filosofías de las que ya hemos oído hablar mucho, tipo el marxismo, el liberalismo, el fascismo, o sea, están muy machacadas y esto es como algo refrescante que se sale de eso, señala por qué todas esas cosas están mal y se queda en otra cosa diferente que es mucho más profunda y que, bueno, básicamente es la idea de persona y construye todo a raíz de esa idea de persona que, según el personalismo, la persona es un ser infinitamente profundo y bueno, creo que es una filosofía a tener en cuenta frente a otras más conocidas. Y bueno, ya pues para terminar un poco en conjunto con esto, leí también Introducción a los existencialismos de Emmanuel Mounier. Si os gustan los existencialistas, si os gusta Dostoyevsky, os va a gustar este libro. Es muy finito, lo conseguí de segunda mano, este también lo conseguí de segunda mano, así que tuve bastante suerte. Y bueno, la verdad es que Emmanuel Mounier aquí presenta una idea también como con ideas claves muy bonitas sobre el existencialismo y bueno, me gustó mucho una parte en la que coge a Gabriel Marcel y habla de la diferencia entre el misterio y el problema, como el problema es algo que está delimitado y que se puede dar una solución con la razón o con otras técnicas, ¿no? Con teoremas,
pero que el misterio es algo que no tiene esos límites y que simplemente lo habitas. Y habla de cómo los existencialistas pretenden evitar precisamente que el misterio derive en problema. Y bueno, pues tiene ideas muy bonitas sobre el existencialismo, o sea, como una perspectiva interesante sobre el tema. Bueno, pues estos han sido los libros que yo he leído estos últimos meses. Como habréis notado, hay mucha más filosofía que literatura y se debe a que estos últimos meses he estado leyendo Guerra y Paz, que como sabéis es un tochamen enorme y pues son como 1700 y pico páginas, entonces pues eso lleva tiempo y he estado leyendo más filosofía de mientras que literatura, porque quería centrarme en Guerra y Paz. Os haré un vídeo de estas últimas lecturas. Tengo unas cuantas que estoy terminando antes de que acabe el año. Quiero ya terminarlas, entonces haré otro vídeo más de un poco de actualización de lecturas, unas reseñas así rapiditas. Y me parece muy bonito ver lo que se lee a lo largo del año, porque son como piezas del puzzle que vamos completando a lo largo de nuestra vida, pero que nunca realmente se llega a completar tanto como queremos. Pero es increíble mirar todo lo que lees y decir, wow, de todos estos temas, aunque sean solo 2, ¿sabes? Esos temas antes no los había pensado. Y eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Aunque también a mí me pasa, no sé si a vosotros, pero a mí me pasa que cuanto más tiempo pasa y cuanto más leo, más siento que no sé nada, porque los libros te enseñan que hay tantas cosas sobre las que pensar y tantas formas diferentes de pensarlas que cada vez te sientes más ignorante. Pero bueno, supongo que eso es una buena señal. Y bueno, me encantaría saber cuáles son los libros que os han marcado a vosotros este año, si queréis compartir aquí con nosotros cómo os han cambiado, que es algo también yo creo que muy bonito de los libros, como he dicho al principio de este vídeo. Y bueno, finalmente quería daros las gracias a todos vosotros porque hemos llegado a ser 10.000 aquí, en esta pequeña esquinita de internet. No entiendo nada, o sea, me parece totalmente surrealista. Yo no pensaba que esto me fuese a pasar a mí, la verdad. Nunca me habría imaginado teniendo 10.000 suscriptores en un canal de YouTube. Hace menos de un año que empecé este canal y es muy surrealista, la verdad. Pero a la vez siento mucho agradecimiento por la compañía que me hacéis todos vosotros en las lecturas, porque leer es algo que puede ser muy solitario, es algo que la gente que no lee no llega, yo creo, a entender cómo es una forma de habitar el mundo y lo pueden tachar simplemente como de ser pedante, ¿sabéis? Y me hace muy feliz saber que hay 10.000 personas aquí que también comparten esa mirada de la vida y que entienden que leer no es eso, sino que leer es una forma de estar abierto a cosas. Y me hace muy feliz que queráis formar parte de estas conversaciones de filosofía y de literatura, la verdad. Gracias también por confiar en mí para hablar sobre libros, porque yo soy una persona que lo único que sé es de lo que yo básicamente estudio por mi cuenta, así que también me hace muy feliz ver que, aunque no sea una visión totalmente académica de lo que leo, que puede llegar a tener algún valor para alguien, así que os lo agradezco mucho, la verdad. Y bueno, pues dicho esto, os veré en el próximo vídeo y os deseo unas felices fiestas, unas felices navidades. Así que bueno, agur.